Muy buenos días, queridos hermanos. Esta mañana, y después de haber compartido y considerado el Salmo 88 como tema de estudio en reuniones de la iglesia, en este día quisiera compartirlo como un devocional, siguiendo la línea o siguiendo el orden que hemos estado compartiendo en el estudio del libro de los Salmos hasta el día de hoy. El Salmo 88 es un salmo muy especial. Y les invito, antes de continuar con el estudio o la consideración a nivel devocional de este salmo, detenernos un ratito y orar a Dios para que nos ayude a escuchar, a atender y a entender lo que quiere enseñarnos en este día. Después de haber tenido ese tiempo de intimidad con nuestro Dios, con nuestro Salvador, considerar el Salmo 88 es considerar la experiencia que en su gran mayoría, si no en su totalidad, los seres humanos habremos de experimentar. Salmo 88, a lo largo de sus 18 versículos, comienza con un título que impacta por la profundidad del significado que tiene en la vida de todo ser humano. Y es nada más y nada menos que reconocer nuestra condición de finitos en esta tierra. Es la posibilidad de considerar que todos habremos de pasar alguna vez por la experiencia de estar en la enfermedad o de estar cercanos a la partida de este mundo, cercanos a la muerte. El gran problema para esta humanidad es nada más y nada menos que considerar que nuestra existencia en esta tierra se termina. No debiera ser un problema para el creyente, más bien debiera ser un tema de competencia. El apóstol Pablo expresaba que para él estar en ese punto en donde tenía que considerar que era lo mejor, si quedarse en esta tierra porque quedaba mucho por hacer en la obra de Dios, o partir a la eternidad, al hogar celestial, preparado por nuestro Señor, prometido por Él, y que tal como el apóstol Pablo lo expresa, lo cual es muchísimo mejor. Por lo tanto, la experiencia de la partida de este mundo, la experiencia de estar postrado por causa de la enfermedad, es una experiencia común a todos los seres humanos de esta tierra, pero que solamente la sobrelleva aquel que es un hijo o una hija de Dios. Este salmo, escrito por Emán Ezraíta, es nada más y nada menos que la expresión de millones y millones de voces a lo largo de la historia de esta humanidad que han llegado a ese punto. Lo interesante es que de tantas oraciones y súplicas escuchadas por nuestro Dios, Él haya tomado esta oración, la que hace al Salmo 88, y haya quedado plasmado en la Escritura, en la palabra de Dios, por toda la eternidad, como un ejemplo de la experiencia de un hombre que nos representa a cada uno de nosotros. Sería ingenuo decir que no existe tal cosa como el dolor. Es una realidad que nos toca vivir a cada ser humano que pisa este suelo de tierra. Todos sufrimos en mayor o menor medida, y esa es la consecuencia de la tragedia del pecado, que tiene como protagonista al hombre desde el huerto del Edén. Todos conocemos a alguien que está pasando el sufrimiento y aflicción. Puede ser una pérdida de un hijo, de un cónyuge, puede ser una enfermedad, y seguramente a muchos ese dolor los acompañará por el resto de sus días. Este salmo nos lleva a través de la vida de un creyente que a diario vivía un sufrimiento sin descanso. Él mismo narra en el versículo 15, he estado afligido y a punto de morir desde mi juventud. No es solo por un periodo de tiempo,
sino que desde joven ha pasado cada día en esa condición, al punto de exclamar: saturada está mi alma de males, y mi vida se ha acercado al Seol. Soy contado entre los que descienden a la fosa, he llegado a ser como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los caídos a espada yacen en el sepulcro, de quienes ya no te acuerdas, y que han sido arrancados de tu mano. Las imágenes que usa el salmista para describir su dolor nos muestran que su estado es moribundo, como si estuviese en una pila de cadáveres, y al parecer olvidado y sin esperanza de salir de allí con vida. El creyente puede llegar a experimentar en su vida los sufrimientos más grandes y profundos, enfermedades sin cura y hasta la muerte llena de dolor, porque no somos ajenos a esa realidad. Aún vivimos en este mundo y aún estamos sujetos a un cuerpo de muerte donde mora el pecado. Y que esto suceda no es para él o para nosotros señal de nuestra perdición, sino de nuestra humanidad. Una cosa es clara: por sobre todo el sufrimiento propio y ajeno, y mucho más manifestado en hijos e hijas de Dios, Dios es soberano e inmutable. Una de las cosas que más cautivan nuestra atención en este salmo es que el salmista no está mencionando a Satanás como autor de su dolor y sufrimiento. No le echa la culpa a ninguna manifestación del enemigo que lo atormente, sino que reconoce que Dios está por encima de todos los acontecimientos de su vida y que es Él quien ha permitido cada aflicción. Recordar constantemente la soberanía de Dios es un consuelo en nuestros momentos más difíciles, porque Él sigue sentado en su trono, nunca ha dejado de reinar. No ha dado vuelta a su rostro y jamás se ha distraído, ni siquiera por un momento. No, Él tiene sus ojos puestos en sus hijos. El Salmo 32:8 dice: yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti, dice otra versión de este hermoso salmo. Y a la vez nos rodea como nuestro protector. El Salmo 125:2 dice: como los montes rodean a Jerusalén, así el Señor rodea a su pueblo, desde ahora y para siempre. Nada pasa que Dios no permita que suceda. Vemos en la Escritura que el mismo Satanás tuvo que pedir permiso a Dios para tocar la vida de Job, capítulo 1, versículo 12. Pero en los versículos 10 y 12 expresa el salmista: harás maravillas a los muertos, se levantarán los muertos y te alabarán, Selah. Se hablará de tu misericordia en el sepulcro y de tu fidelidad en el Abadón. Se darán a conocer tus maravillas en las tinieblas y tu justicia en la tierra del olvido. Y esto, en realidad, aunque parece fuerte o desgarrador, tiene una cuota de hermosura. Porque en medio de todo su dolor, reconociendo que es el mismo Dios quien le ha determinado tanto sufrimiento para su vida, allí, en ese estado, el salmista le pide que le dé vida para alabarlo, que le dé vida para hablar de su misericordia, de su fidelidad, para contar sus maravillas y su justicia. Y esta es una fe maravillosa. ¿Notamos la reacción? Volvamos a leer esos versículos y miremos cómo un creyente debe responder, o debiéramos responder siempre al dolor. Es verdad, una cosa es decirlo, otra cosa es vivirlo, otra cosa es hacerlo. Pero el hecho de que solo uno haya sido quedado plasmado en la Escritura es una experiencia para tener en cuenta y decir: si él lo vivió, si él lo experimentó de esta manera, ¿por qué yo no? Dios no ha dejado de ser fiel, ni misericordioso, ni justo en medio de nuestro sufrir. Eso es maravilloso. Podemos ahí, desde la situación de nuestro dolor físico, y aún desde ese lugar poder alabarle, es algo que el mundo no comprende.
pero que nosotros sí podemos experimentar. Porque podemos reconocer que Dios sigue siendo bueno a pesar de todo lo que vivamos. Que tiene un propósito para su gloria con lo que ha permitido en nuestra vida. No es ajeno. Y jamás estará desatendiendo la necesidad de cada uno de nosotros, sus hijos. Él es nuestro Padre por excelencia. No puedo dejar de pensar en la mentira del llamado Evangelio de la Prosperidad. Este supuesto evangelio, este falso evangelio, le dice a sus fieles o seguidores que Dios no quiere nuestra enfermedad, que todos seamos ricos en bienes materiales y salud física, y que ese es el mayor bien que Cristo compró en la cruz. Y decir eso es una gran mentira, es una blasfemia. ¿Habrán leído estos falsos maestros Salmo 88? ¿Qué respuesta le podrían dar al salmista en su experiencia, pero principalmente porque está en la Biblia? Quizás el salmista se levantará en el día del juicio contra los tales, porque su vida de sufrimiento fue el plan perfecto, bueno y agradable de Dios para su vida, porque quedó como testimonio para todos aquellos que en la voluntad de Dios quizás tengamos que pasar por tiempo de dolor. Pero también es cierto que podemos mirar el dolor no como algo absolutamente permanente, porque la Biblia habla acerca del fin de todo dolor. Apocalipsis 21:4 dice, como una expresión de bendita esperanza para todo creyente, Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Todo lo que vivió este salmista y todo dolor que pueda vivir un cristiano en su vida tiene un fin. Y aunque este salmo termina de una manera, podríamos decir, casi inesperada para nosotros, porque quisiéramos que toda esta oración termine con un buen fin. Fijémonos que Salmo 18 dice, has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tiniebla, o como dice otra versión, y las tinieblas me acompañan. Termina de una manera indefinida para él. No sabemos cómo terminó la experiencia de este hombre, de Dios. Sin embargo, la promesa del fin del dolor es una realidad para cada uno de nosotros. Todo lo que vivió este salmista y todo el dolor que pueda vivir un cristiano en su vida tiene un fin. Y no es un fin desdichado, sino un fin de gozo. Pleno gozo como jamás hemos experimentado en este cuerpo mortal. Porque tenemos la esperanza viva que aguardamos, la venida de nuestro Señor Jesucristo, y estaremos con Él para siempre, disfrutando de Él por la eternidad. Viene a mi mente el recuerdo de amados hermanos y hermanas, a los cuales hemos visto durante años sufrir la experiencia de la enfermedad. Les hemos visto partir a la eternidad. Y aunque para nosotros, desde este lugar del dolor, nos parece que sufrieron demasiado. ¿Cuánto es demasiado en los planes de Dios? Aún así mismo vemos en el día de hoy a nuestros hermanos y hermanas que pasan por esta experiencia. Y se nos sobrecoge el corazón muchas veces pensando en sus noches, en sus días, en sus amaneceres, marcados por el dolor, por la experiencia de la enfermedad. Y lo que sí le podemos decir por sobre todas las cosas, a cada uno de ellos y a nosotros, si es que el Señor nos permite pasar por una experiencia igual o similar, es que Dios no se ha desentendido. Toda la Escritura es inspirada por Dios, dice 2 Timoteo 3:16. Y queridos hermanos, el Salmo 88 está aquí para mostrarnos al pueblo de Dios de todos los tiempos, por lo menos 5 cosas para terminar en este día. En primer lugar, que podemos ser justos en Cristo y sufrir. En segundo lugar,
que Dios puede responder que no a nuestra oración por sanidad. En tercer lugar, que en medio de ese dolor podemos alabar y glorificar a Dios. En cuarto lugar, que Dios es soberano por sobre todas nuestras circunstancias. Y en quinto lugar, que Dios no ha dejado de ser fiel, misericordioso y justo. ¿A quién habremos de dar la gloria? Aún en estas circunstancias, sin duda, aquel que está, aún hoy, en esta hora, en este día, al lado y acompañando a todo aquel que esté en su lecho de dolor o de enfermedad. Él es fiel. Que el Señor les bendiga en este nuevo día.